1 Corintios 13, leyendo versículos 1 a 3. Que escuchemos la palabra de Dios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Amén. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Vamos a orar. Padre, enséñanos, te pedimos a través de este pasaje, abre nuestro entendimiento, ayúdanos a ver, Señor, lo que quieres enseñarnos, y más, Señor, danos la fortaleza y el poder para obedecerte. Danos más amor, te pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. 1 Corintios 13 es, sin ninguna duda, uno de los capítulos más conocidos en toda la Biblia. Si alguna vez has ido a una boda cristiana o tal vez renovación de votos o algo así, seguro que has escuchado por lo menos algunos versículos de este pasaje tan famoso. Pero aun siendo un capítulo tan conocido, tan famoso, es mi deseo que aprendamos algo de este capítulo como iglesia. Que podamos aprender o que podamos seguir aprendiendo cómo amarnos unos a otros como cristianos, especialmente en la iglesia local. Porque podemos tener muchos dones, mucho conocimiento, y hasta podemos hacer cosas muy buenas. Pero si no tenemos amor, nada somos. Ahora, con eso estoy diciendo que estoy predicando eso porque veo que nuestra iglesia no tiene amor. No estoy diciendo eso, claro que no. Somos cristianos. Dios nos ha amado primero y por eso amamos a Dios. Le amamos, queremos obedecer sus mandamientos, le adoramos los domingos porque le amamos. Aquí nosotros también tenemos buena comunión. Somos generosos aquí en la iglesia, oramos juntos, disfrutamos pasar tiempo juntos como iglesia. Todo eso es la verdad. No lo estoy negando para nada. Al mismo tiempo, todavía no lo hacemos perfectamente, ¿verdad? Intentamos, estamos juntos, nos gusta, pero no lo hacemos perfectamente. A veces hay roces, a veces hay conflictos entre hermanos. A veces no queremos sacrificar nuestro tiempo para ayudar a un hermano, para ayudar en la iglesia. Por esto, hasta que estemos en la gloria, vamos a tener que seguir aprendiendo más y más cómo amarnos unos a otros como cristianos y como hijos de Dios. Estamos a aprender lo que Dios dice aquí en su palabra. Porque aunque este capítulo es tal vez muy conocido, la palabra amor es tal vez unas palabras menos entendidas en el mundo de hoy. Porque todos hablan de amor. Todos quieren hablar de este tema, pero todos quieren decir algo diferente cuando hablan del amor. Pues, ¿qué es el amor? Hasta hoy en día podemos pensar en un extremo, en nuestra ciudad, por ejemplo, y personas dicen, el amor es amor. Hombre con hombre, mujer con mujer, no importa, el amor es amor. ¿Es cierto o no es cierto? Ellos hablan de amor y nosotros también. ¿Nos referimos a la misma cosa? Obvio que no. Entonces necesitamos entender qué significa. El mundo piensa que el amor en cualquier forma es aceptable. Si tú lo sientes, está bien, porque tú lo sientes. Pero ¿qué es el amor bíblicamente? Sabemos algunos que en el griego había varias palabras para amor. Por ejemplo, una palabra se refería al amor sexual, la atracción sexual. Otra palabra se refería más al amor entre amigos. Y otra palabra que se usa en la Biblia para describir el amor de Dios para con nosotros y que los cristianos deberíamos tener. Una parte muy breve. Nada más quiero decir que no siempre hay una distinción tan clara entre los usos de la palabra aún en la misma Biblia. A veces una persona dice, en griego es eso, son dos palabras diferentes. A veces los autores de la Biblia usan las dos palabras en griego de manera intercambiable. Es su propio estudio. Aquí en nuestro texto,
En este capítulo que vamos a estar estudiando estas semanas y meses, la Biblia habla del amor y por supuesto se refiere al amor verdadero. Y un amor ejemplificado por Dios en su perfección. Es un amor que es sacrificial, no es egoísta. Ahí partimos del mundo, ¿no? Porque dicen, ya no amo, ya no estoy enamorado, me voy. El amor no es simplemente eso, no es egoísta, no es una emoción. El amor no es simplemente cómo te sientes. El amor verdadero es una decisión. Enfatizo eso porque no vas a escuchar eso en el resto del mundo. Para el mundo el amor es una emoción, es cómo te sientes. Eso no es amor bíblico. El amor bíblico es una decisión. Tú decides amar. Eso es muy importante porque si tú lees la palabra amor en ese capítulo que vamos a estudiar y piensas en las mariposas que te sientes en tu estómago, pues, ¿dónde está? Cuando ves a tal persona, vas a estar muy confundido en ese estudio. Porque no se refiere aquí a una emoción. El enamorarse de alguien no es lo mismo como amar a alguien. Tenemos que entender eso. Enamorarse no es lo mismo como amar. Y tenemos que quitar de nuestras mentes lo que hemos visto en las películas, en las telenovelas, lo que hemos leído en libros, lo que vemos en redes sociales. Todos quieren enamorarse, todos están buscando el amor de sus vidas, pero muy pocos quieren amar. ¿Me entienden? Todos quieren enamorarse, muy pocos quieren amar. No es como te sientes, tú decides amar a la persona si lo merece o no. Ese es el amor verdadero. Y sabemos eso por el ejemplo perfecto y concreto que vemos en lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo no se enamoró de su pueblo. Cristo no está enamorado de nosotros. Cristo decidió amarnos. Hay una distinción. Cristo no se sentía de cierta manera y quiero sacrificarme por ellos porque estoy enamorado. No, hizo un pacto con su Padre antes de la fundación del mundo y decidió venir al mundo y salvarnos de nuestros pecados. Por eso hablamos del amor verdadero como una acción, es una decisión, porque así es como Dios nos amó, es como Cristo nos amó. El amor verdadero es una decisión, no es una emoción. La parte emocional está bien, no está mal, pero no es tanto el punto. Tú puedes sentir algo, lo que te sientes está bien, pero no es la base del amor verdadero. No es enamorarse, aunque igual no hay nada malo tampoco de enamorarte. Pero no puede ser la base porque muy pronto ya no estás tan enamorado. Las nuevas parejas aquí todavía van muy enamorados, que lo vemos. Pero llega un momento cuando está complicado. Entonces, ¿por qué siempre dice eso? ¿Por qué ella siempre hace eso? Y es una lucha interna. Y tal vez no estás tan enamorado como antes, pero sigues amando. Porque no es como te sientes, es lo que decides hacer. Eso es básico para entender este capítulo. La otra cosa para poder entender el capítulo es el contexto. Muy raro porque normalmente la gente piensa en ese capítulo solo. Como si 1 Corintios 13 estuviera sin contexto. Nada más ese es el capítulo del amor. Y olviden que viene después el capítulo 12 y antes del capítulo 14. Y es importante porque es el mismo contexto. El contexto de esos capítulos es la adoración en la iglesia. Y especialmente en capítulos 12 y 14, Pablo se enfoca en los dones del Espíritu Santo que ha dado a su iglesia, incluyendo los dones especiales como lenguas y profecía. 1 Corintios 13 se encuentra en este mismo contexto de la adoración y los dones. ¿Por qué es importante? Porque introduce lo que Pablo quiere decir en capítulo 13. Por ejemplo, si ven aquí en capítulo 12, versículos 30 y 31, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todas lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y cuando empieza el capítulo 13, empieza con el mismo tema.
lenguas, profecía, dones, todo está relacionado. Entonces, eso no es un capítulo de amor que Dios puso sin contexto en la Biblia para que entendamos lo que es el amor. Tiene su contexto en los dones, cómo Dios ha capacitado a su iglesia por medio del Espíritu Santo y los dones que Él nos da. Y ahora, estos dones del Espíritu Santo son buenos, que no son malos, ¿verdad? Porque vienen de Dios. No hay nada malo en tener esos dones. Pero Pablo dijo, quiero compartir con ustedes un camino más excelente en cuanto al amor. Entonces aquí el punto no es, y entiende muy bien por favor, que el punto aquí no es que los dones son inferiores al amor. Hay personas que creo que malentienden este contexto aquí. Algunas personas ven la transición de dones al amor y dicen, lo que quiere decir Pablo es que el amor es mejor que los dones. No es cierto. El amor y los dones no están peleados porque vienen del mismo Dios. Dios nos da su amor y también nos da sus dones. No hay conflicto entre el amor y los dones. Aquí no nos está enseñando que el amor es mejor que los dones. Nos está enseñando que los dones en sí mismos no son suficientes. Que los dones tienen que ser acompañados por el amor. Lo externo no es suficiente. Tenemos que hacer todo en amor. Porque uno puede hacer todo lo que hace de manera externa, de manera religiosa, y puede parecer muy, muy piadoso. Si no tiene amor, no tiene nada. Todo lo demás es vano. No malo, pero vano. Porque los dones no son suficientes en sí mismos, tienen que ser acompañados por el amor. Que entendamos eso, por favor, porque aquí este pasaje es muy fuerte, lo vamos a ver, pero sí nos aplica. Aquí tenemos que pensar como iglesia, en la práctica como iglesia local, en la aplicación para nuestra iglesia local. Es mi gran deseo que a través de este breve estudio, que podamos aprender, claro, como cónyuges, padres, hermanos, cómo amarnos más y más, pero ante todo quiero que aprendamos nosotros cómo amarnos en la iglesia local y seguir creciendo en amor en la iglesia local, porque no queremos simplemente tener los dones. Aquí no queremos simplemente hacer todo bien externamente, es muy fácil. Muy fácil tener sana doctrina, buen gobierno, buenos distintivos. Si no tenemos amor, no somos nada. El capítulo empieza con ese énfasis y termina también con algo muy similar, y en medio nos encuentra las descripciones clásicas del amor. Entonces hoy, mientras empezamos esta serie, vamos a ver nada más los primeros 3 versículos del capítulo y vamos a aprender que una vida externamente religiosa sin el amor no vale nada. Ese es el tema aquí. Una vida externamente religiosa sin el amor no vale nada. Primero vemos que sin el amor ni los dones especiales sirven. Sin el amor ni los dones especiales sirven. Recordemos otra vez el contexto. En capítulo 12 vemos que Pablo introdujo el tema de los dones, lenguas, profecía, etc. Cuando termina el capítulo 13, igual empezando capítulo 14, otra vez en mucho detalle, dice seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, pues habla de hablar en lenguas. Ese es el contexto. Entonces no nos sorprende cuando Pablo empieza el capítulo 13 hablando de lenguas. Porque hablar en lenguas era uno de los dones especiales que Dios dio a su iglesia al principio, para demostrar a todos lo que Él estaba haciendo como señal, como prueba. A los corintios estaban obsesionados con hablar en lenguas, como muchos hoy en día también, con la diferencia que ellos sí hablaban en lenguas, en verdad, porque todavía existía ese don, el don de poder hablar idiomas reales sin haberlos aprendido primero o antes. Por ejemplo, es como para ustedes poder hablar en inglés perfectamente sin nunca estudiar. O para mí, poder hablar perfectamente español sin estudiarlo. Ese es el don bíblico de lenguas, no los sonidos que hacen muchos hoy en día, que no tiene nada que ver con el don bíblicamente. Hechos 2 es muy claro que eran idiomas reales. Nos da una lista de personas de diferentes países. Dice, todos escucharon la predicación en su propio idioma. Eran idiomas
reales. Aquí en la iglesia de Corinto, los cristianos estaban pero muy orgullosos de su don. Pues hablamos en lenguas. Somos una muy buena iglesia porque hablamos en lenguas. Pero lo estaban usando incorrectamente, algunos, sin nadie que pudiera interpretar. Y Pablo tiene que confrontarlos en esta carta y explicar cómo el don debería ser usado. Ahora, Pablo nunca niega que los corintios sí podían hablar en lenguas. Nunca dijo que deberían dejar y rechazar el don. Pero fíjense otra vez aquí en el versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Pablo está diciendo que si él pudiera hablar en lenguas, y si pudo, porque tenía el don como algunos otros corintios, idiomas que no había aprendido antes. Pero Pablo dice, aun si yo pudiera hablar lenguas angélicas, pero no tuviera amor, yo soy nada más como metal que resuena o símbolo que retiñe. ¿Qué quiere decir aquí con lenguas angélicas? ¿Hay una lengua angélica? No es lo que está diciendo Pablo. La Biblia no nos dice en ningún lugar que los ángeles tienen un lenguaje diferente entre ellos. Nada de eso. Pablo no está diciendo que tal lenguaje existe. Es una exageración. Tal vez los corintios pensaban que existía el don, una lengua angélica, pero Pablo está expresando, aun si yo tuviera el don más increíble posible de poder hablar en una lengua angélica, no que hay una, pero aun si tuviera esta posibilidad, pero sin amor, yo vengo a hacer con esta cosa que nada más hace ruido. Y creo que esto hubiera impactado mucho a los corintios, pero muchísimo, porque tienen mucho orgullo de su don, de lenguas, de poder hablar así. Hasta resultó ser un problema en su iglesia. Entonces, para Pablo decir a ellos que hablar en lenguas como ellos hacían, o aún hacer algo mejor como hablar en el lenguaje de los cielos, no sirve. No sirve absolutamente para nada sin el amor. Pablo aquí usa una ilustración que todos podían y pueden entender. Metal que resuena. ¿Han visto esos como, no sé cómo se llama exactamente? Son platos de metal y que se golpean con un mazo. Tal vez como en templo budista, algo así, ¿no? Y hace un ruido, no es música, es un ruido fuerte para llamar la atención. Esa es la idea aquí. O símbolo que retiñe. O antes, también no sé, con sus hijos, a veces se meten en la cocina y sacan las ollas y todo, empiezan a hacer música, están tocando, pero ¿qué es? Puro ruido y lastiman los oídos y todo. Esa es la ilustración aquí, metal que resuena, nada más ruido. O el símbolo, pues sabemos que el símbolo en la orquesta puede acompañar bien algunas cosas, pero igual nada más es ruido, no es para un solista, ¿verdad? Que vamos al concierto del solista con los símbolos y todo el tiempo tan, 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 es que lastima porque no es música, no es agradable, es puro ruido, nada más. Pablo dice que el don de lenguas, este don real en su tiempo y tan deseado, ese es puro ruido. Es un sonido hueco sin el amor. Entonces ellos, en vez de enorgullecerse por eso, deberían darse cuenta de que no sirve sin el amor. Por eso, de hecho, su don estaba causando conflictos en la iglesia, porque lo estaban ejerciendo sin amor para con los demás. Y así no funciona. Después, en el versículo 2, Pablo habla de otros dones especiales, como la profecía, el entendimiento sobrenatural y la fe sobrenatural. Se parece que es el mismo contexto de dones que ya no existen, pero existían antes, con el versículo 1, aunque vamos a ver si hay aplicación para nosotros. Pero aquí Pablo sigue hablando de dones especiales del Espíritu Santo. Otra vez, no está negando que sí son dones de Dios, ni está negando que la iglesia necesitaba esos dones. Está argumentando que en sí mismos, solos, sin el amor, no sirven. La profecía es algo que Pablo explica más en capítulo 14. De hecho, Pablo dice que la profecía es mejor que las lenguas porque uno por lo menos puede entender lo que se está diciendo. La profecía en ese tiempo era enseñando la palabra de Dios con revelación directa de Dios. Y por eso Pablo aquí lo relaciona con entendimiento. Aun si tuviera el don de profecía para entender todos los misterios del mundo,
¿Cuáles son los misterios? ¿Cómo es posible que Dios es soberano y somos responsables? Cosas así, ¿verdad? Aún si tuviera el don de entender todo esto perfectamente, todo misterio, toda ciencia, tener todo entendimiento pleno de todo, aún si una persona recibiera este don tan increíble de parte de Dios, no sirve sin el amor, ni la fe. La fe que es un don de Dios. Aquí Pablo habla de la fe de tal manera que trasladase los montes. Se refiere a lo que Cristo dijo en Marcos 11, 22 y 23. Cuando Cristo dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creer que será hecho lo que dice, lo que diga, les será hecho. Ese tipo de fe no es de cualquiera. Y como vemos aquí, es un don sobrenatural de Dios. Ahora, no se confundan, porque todo cristiano tiene fe. Pues un don de Dios en la salvación para poder creer en Cristo. Todos tenemos eso. También mientras vivimos la vida cristiana, también tenemos fe y crecemos en fe. Pero es cierto que algunos tienen más fe que otros. Es algo que puede crecer, pero también puede ser un don del Espíritu Santo que da a una persona. Dice Pablo, aún ese tipo de fe, un don del Espíritu Santo, una fe sobrenatural que hasta puede mover las montañas, ni una fe así sirve si no es acompañada del amor. Pues que entendamos, esos dones eran buenos en tiempo de Pablo. Eran dones de Dios, dones que Dios estaba usando en su iglesia. Pablo no está diciendo que los dones no fueron necesarios ni buenos, pero sin el amor, ni la profecía, ni el entendimiento, ni la fe sirve. Pablo dijo, si tuviera todas esas cosas, pero no tengo amor, nada soy. Nada soy. Una persona con revelación directa de Dios para poder entender misterios. Esto pareciera ser una persona muy bendecida, ¿verdad? Una persona muy espiritual, una persona muy importante en la iglesia. No es nada sin amor. Una persona con una fe tremenda hasta que él cree que Dios puede hacer milagros que cuando se lo pide. No es nada sin amor. Así de fuerte empieza Pablo. Pero Pablo no está inventando nada nuevo aquí. Porque Cristo dijo en Mateo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos, ¿mandamientos de qué? De amar a Dios y amar a otros. De esos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces Pablo no está diciendo nada nuevo, está enfatizando lo que Cristo había enseñado. Ahora, ¿por qué esos dones no sirven sin el amor? Porque una persona con dones, pero sin amor, no va a usar sus dones para el bien de otros, sino solamente para su propio orgullo. Y así no sirven. Dios nos ha dado dones de cualquier tipo, no para que pensemos que somos mejores que otros, o para que avancemos en la iglesia. Nos ha dado dones para servir. Entonces te pregunto, ¿cuáles dones tienes? ¿Los usas en la iglesia? ¿Los usas para ayudar a otros, para edificar a otros, o solamente los guardas para ti? Tus dones no sirven si no los usas para servir a Dios y a otros. No sirven. No sirven si no los usas en el servicio de Dios. Y nuevamente ese lugar es en la iglesia. Aquí tenemos muchas personas. Y muchas personas con talentos y dones. Pero algunos no los usan, por lo menos no tanto como otros. Entonces dicen, no sé qué puedo hacer, pastor. Pregunta, no hay problema. Otros de ustedes creo que sí saben que son buenos con los niños, o a enseñar, o a ayudar en cositas. Aquí es en donde deberías usar tus dones, porque si no, no sirven para nada. Quiero que pensemos muy específicamente en la aplicación aquí para nosotros.
Pues claro que Pablo aquí está hablando por mayor parte de dones que ya no existen, lenguas, profecía, etc. Y puede ser muy fácil para nosotros leer esos dos versículos y decir, bueno, ya nos aplican, ya no están, no nos aplican, vamos al versículo 4, ahí empezamos con el capítulo. Pero no. Cualquier don del Espíritu Santo puede ser una tentación. En el sentido de tener el don y hasta usar el don, pero sin amor. Es una tentación tener dones que Dios te da, que es algo bueno, pero actuar sin amor que resulta solamente en vanidad. Y tal vez, yo digo, nos enseña que cuando los cristianos usan dones sin amor, es mucho ruido. Y bueno, hay mucho ruido en las iglesias de hoy. Y no me refiero tanto a esas iglesias que hablan en lenguas. Pues sí es mucho ruido, pero es otra cosa. Mi pregunta es, ¿hay mucho ruido en nuestra iglesia local? Porque hay dones. Y tal vez algunos los están usando, pero como símbolo. Sin amor y no están sirviendo. Es puro ruido a veces, es hueco, es vano y no sirve. No nos gusta pensar así, pero es muy cierto. Tal vez no es el don de lenguas o de profecía, pero tal vez es el don de predicar, enseñar o comunicar la palabra de Dios. Tú puedes comunicar muy bien la palabra de Dios al pueblo de Dios desde el púlpito, en una clase, en una reunión más informal, en tu casa tal vez. Pero si tú enseñas la palabra de Dios sin amor, no eres nada. Más haces ruido. Tú hablas bien, te gusta hablar con otros, te gusta explicar a otros, te gusta enseñar a otros en cualquier contexto. Pero si lo haces sin amor, de nada sirve. Tú pareces nada más a la gente como un símbolo repicando en su cara. Como que ya, déjate. Tienes un don, pero no tienes amor. Tal vez es tu conocimiento. Igual que es un don de Dios. Qué bueno que has estudiado, que hemos estudiado. Qué bueno que nos hemos esforzado para aprender más de Dios. Eso es muy importante. Pero si tú sabes mucho y hasta que puedes explicar detalles de la escatología y la eclesiología y lo que es el supralapsarianismo y mucho más, pero no tienes amor, nada eres. Tal vez lo haces para mostrar a otros que sabes mucho. Y tal vez no. Nada más que tú hablas y hablas y hablas. Siempre estás intentando convencer a otros de esos detalles y no tienes amor. Tal vez es tu fe. Tú sabes muy bien lo que crees. Tú dices que tu fe no es sacudida como la fe de otros. De hecho, no entiendes por qué otros luchan tanto. Para ti es mucho más fácil. Dios es soberano, yo creo y punto. ¿Qué pasa con esos hermanos tan débiles en mi iglesia? Pues tal vez tienes el don de fe, pero no tienes amor. De nada te sirve. Hasta este don de Dios no sirve para nada. Es hueco, es vano, es ruido, nada más. Entonces cada uno de nosotros tenemos que pensar en nuestras vidas. Hermanos, los dones que Dios nos ha dado son acompañados por el amor. Seguro que diríamos nosotros que no somos egoístas y en lo que sabemos o cómo hablamos con otros, pero tal vez Dios tiene que abrir nuestros ojos. ¿Tú eres más conocido en esta iglesia como una persona con conocimiento o una persona con amor? Te menciono tu nombre en la iglesia, tal hermano, tal hermana. Así sabe muchísimo, siempre está diciéndome cosas y muy interesantes. O luego la gente dice, sí, este hermano ama mucho y con todo su corazón. Pues, aplicación para mí también, pues me conocen como pastor que sabe mucho, que predica bien, o más o menos. O pastor que ama sus ovejas. ¿Qué es más importante? Las dos cosas son importantes, ¿verdad? ¿Qué es más importante? Tal vez si eres conocido por tu don y no por tu amor, no tienes todo bien equilibrado en tu vida. Y tal vez es por eso que hay conflictos entre hermanos en la iglesia. Tenemos que pensar no solamente como individuos, sino también como iglesia local, juntos. Tenemos que ser confrontados como iglesia.
Somos iglesia cristiana, presbiteriana, reformada. ¿Nos jactamos de eso? ¿Nos jactamos de ser iglesia reformada y tener sana doctrina? Pues claro, Dios nos ha bendecido, queremos tener sana doctrina. Dios nos ha dado muchos dones, lo que sabemos hasta que lo que practicamos. Pero tenemos amor. La iglesia es conocida como iglesia muy amorosa o iglesia con mucho conocimiento. Igual las dos cosas son importantes, claro. Pero ¿cómo somos conocidos? Cuando vienen visitas, ¿se sienten amados? ¿O solamente golpeados con conocimiento? Si quisiéramos tal vez parafrasear esos versículos en términos de para nosotros. Aunque seamos una iglesia reformada y creamos en las 5 solas y los 5 puntos de calvinismo, aunque seamos presbiterianos, si no tenemos amor, ante otros somos nada más que metal que resuena y símbolo que retiñe. Aunque creamos en santificar el día del Señor y asistir desde la descomunical y primer culto y segundo culto y la oración, ¿no tenemos amor? Nada somos. Aunque hayamos estudiado en el seminario o con el pastor, y aunque enseñemos aquí o en otro lugar, y aunque tengamos mucho conocimiento que queremos compartir con otros, si no tenemos amor, de nada nos sirve. Así más fuerte, ¿no? Y así espero podamos ver cómo este capítulo se aplica a nuestra iglesia local. Me aplica a mí como pastor. Nos aplica individualmente, pero también nos aplica como iglesia cristiana el Redentor. Que Dios nos salve de tener muchos dones, mucho entendimiento, pero no tener amor. Hermanos, empezando a preparar este mensaje, esta serie, he sido muy impactado. Pues claro que enseño aquí la sana doctrina. Y enseño lo que creemos, doctrina, gobierno, todo lo que creemos, y voy a seguir haciéndolo. Pero sí tengo miedo. Para mí mismo y para esta iglesia. Podemos convertirnos en una iglesia con muchísimo conocimiento que nos llega al corazón. Conocimiento sí, pero fríos. Muy fríos. Entre nosotros y con otros, porque no tenemos amor. Yo preferiría 1000 veces tener una iglesia llena de personas con amor que personas que han estudiado en el seminario. Y yo estudié en el seminario y tenemos 2 que están estudiando en el seminario. No estoy diciendo que está mal, ¿me entienden? Pero ¿qué es más? ¿Qué es más importante? Pero ¿qué es lo que nos hace falta? El amor. Así es como empieza Pablo este capítulo. Sin el amor, ni los dones especiales sirven. Y segundo, nos enseña que sin el amor, ni la generosidad y el sacrificio sirven. Aquí en versículo 3, Pablo no habla tanto de dones, sino de acciones. Y dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Pablo aquí está hablando habla de repartir todos sus bienes para dar de comer a los pobres. Es impactante, ¿no? Es una cosa dar de comer a los pobres. Es una cosa dar algo que tienes y venderlo para ayudar a una persona. Pero Pablo aquí habla de dar todo lo que tiene para dar a los pobres. ¿Alguien ha hecho eso? Pues no, tal vez está relacionado con la fe del versículo 2. ¿Qué tipo de fe tendrías que tener para vender todo lo que tienes para dar a los pobres? Una fe sobrenatural. Y Pablo dice, aún si hiciera eso, repartiendo todos sus bienes para ayudar a otros, sin el amor, dice, de nada sirve. Si entregase mi cuerpo para ser quemado, ¿a qué se refiere? Eso es un sacrificio final. Pues con eso ya mueres y ya no puedes dar más. Que no hay sacrificio más grande que tu propio cuerpo. Entonces Pablo aquí está hablando en términos radicales. Y otra vez, es una exageración, por supuesto, pero está diciendo, aún si hiciera eso,
El sacrificio más grande es la demostración de generosidad más grande posible del mundo. Todo lo que tengo, ahora es tuyo. Mi cuerpo quemado, ya, no estoy aquí más. Aún si hiciera todo eso, dice, si no tengo amor, de nada me sirve. La pregunta es, ¿cómo puede ser alguien entonces tan generoso como para dar todo lo que tienen los pobres y no tener amor? ¿O cómo puede ser alguien tan sacrificial como para estar dispuesto a morir y no tener amor? Pues otra vez es el tema de motivos. Es el tema de por qué lo haces. Aquí el énfasis de la vida cristiana y la vida amorosa es más que hacer cosas. Tú puedes hacer muchas cosas. Pero si no lo haces por amor, de nada sirve. Un ejemplo, si tú traes despensa aquí a la iglesia cuando la pedimos, tú traes comida extra y tú das en la ofrenda, hasta que das en las ofrendas especiales, en las cajas para otros pastores, eres muy generoso y sacrificial. Qué bueno, es importante. Pero la pregunta es, ¿por qué lo haces? ¿Porque piensas que así Dios te va a llevar al cielo? ¿Lo haces porque piensas que Dios va a perdonar más tus pecados? ¿O lo haces por amor? Como vimos hoy en Mateo 6, nadie sabe lo que das. Lo haces para Dios en amor. O tal vez, y eso sí pasa a veces, tú das tanto en la ofrenda, por ejemplo, porque dices así, nadie puede hacerme nada en contra de mi vida espiritual, porque yo doy en la ofrenda. Una persona me dijo eso una vez, pues pastor, yo doy en la ofrenda, ¿qué más quieres? Ni quiero tu ofrenda, yo quiero que tu alma esté bien. La ofrenda es lo menos, es importante, ¿no? Pero si tú das la despensa, la ofrenda, lo que sea, ayudas a otros, pero lo haces con motivos equivocados para estar mejor con Dios, o porque así, pastor, no puedes hacerme nada porque yo doy mi dinero y mucho dinero, y si tú me molestas mucho ya voy a dejar de ofrendar. Motivos, ¿no? ¿Por qué lo haces? Si no es por amor, de nada sirve. O tal vez eres muy generoso con las iglesias hermanas, pero no en tu propia iglesia. Tal vez eres muy generoso con personas que no conoces, pero con las personas que sí conoces, ya sea tu propia familia a veces o tu iglesia local. El punto es examinarnos ante Dios de por qué hacemos lo que hacemos. Porque si no lo hacemos por amor, de nada sirve. Entonces este capítulo, aunque muy conocido, muy famoso, empieza de manera muy difícil, ¿verdad? Eso no es fácil lo que hemos visto. Y por un lado, no queremos que malentendamos este pasaje. No queremos dejar de pedir a Dios que nos capacite, que nos dé dones para servirle. No queremos menospreciar los dones de Dios. Sí, queremos entender, queremos enseñar, queremos tener fe, queremos ser generosos, queremos ser sacrificiales. La aplicación de este mensaje no es dejar de hacer esas cosas. El punto es continuar haciendo esas cosas y aún más, pero ahora con amor y con más amor. Ese es el camino más excelente. Si queremos andar en el Espíritu, queremos andar lleno del Espíritu Santo en sus dones, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que andar en amor. No solamente tener dones, conocimiento, sacrificio, generosidad, lo que se necesita es amor. Y después tu amor claramente se ve por medio de tu sacrificio, generosidad y tus dones. Si tú amas a tu iglesia, vas a querer servir aquí. Tienes que ser consciente de la necesidad de hacer todo en amor y no solamente de manera externa. Al final de cuentas, aunque es un pasaje difícil, porque debería convencernos mucho, es algo que sí podemos obedecer. Podemos obedecerlo porque podemos amar así, porque hemos sido amados de esta manera. ¿Cómo es que Dios nos ama? Mencioné al principio, no es una emoción. No es algo que Dios a veces nos ama, a veces no, porque pues, a veces se siente bien, a veces no. Dios nos ama eternamente. Dios nos amó tanto que mandó a su único hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Dios no nos amó a nosotros porque le amamos primero. Al revés, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así tenemos que amar a otros. Dices, pastor, no tienes idea de mi cónyuge, mi hijo, Tal vez no, o tal vez sí. Pero ¿cómo es que Dios te ama a ti?
Dios te ha dado todo. Así también tú puedes amar a otros. Por el ejemplo de Cristo. Por eso lo que Él ha hecho por nosotros. Pues que sigamos su ejemplo. Porque todos nuestros dones, todo lo que hacemos externamente como cristianos y como iglesia, no sirve para nada sin el amor. Una vida externamente religiosa, sin el amor, no vale nada. Que no sea el caso aquí en nuestra iglesia local. Vamos a orar. Señor, sigue convenciéndonos, te pedimos. Ayúdanos a salir de aquí, pues, tal vez solemnes, tal vez un poquito más callados, porque estamos meditando en lo que tu palabra nos ha dicho. Damos gracias, Señor, que tú nos dices exactamente lo que necesitamos. Damos gracias por el amor que nos has dado, ante todo mostrado en Cristo, en su sacrificio. Pero también cada día, Señor, nos llenas de beneficios. Nos amas a pesar de nosotros. Admitimos, Señor, que nos cuesta trabajo a amar a otros así. Pensamos que tales personas no merecen nuestro amor y por eso no los amamos. Pensamos que es emocional y no lo siento. Y, Señor, ayúdanos a entender bíblicamente lo que es el amor. Y en esta tarde, Señor, esta noche, esta semana, ayúdanos a estar meditando en lo que has hecho en nuestras vidas y lo que has hecho aquí. Porque te damos gracias por nuestra iglesia, por nuestro conocimiento y por los dones que nos has dado. Pero te rogamos, Señor, que nos salves de ser una iglesia con conocimiento, pero sin amor. Que nos salves, Señor, de ser una iglesia que está creciendo constantemente en conocimiento, pero no está creciendo de la misma manera en amor. Señor, queremos que nuestro amor pueda crecer conforme a la medida de nuestro conocimiento. Que mientras conozcamos más y más también podremos amar. Eso es lo que queremos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a hacerlo. Danos este amor y cambia nuestra iglesia local, te pedimos. Ayúdanos a seguir creciendo, porque amor tenemos. Y solamente debido a ti, Señor, te damos gracias que sí tenemos amor. Necesitamos más. Y necesitamos entender que todos nuestros dones y todo nuestro gobierno presbiteriano y toda nuestra sana doctrina no sirve si no es acompañado con el amor. Ayúdanos, Señor, te pedimos. En el nombre de Cristo. Amén.